Seguimos en Z al Día, llega el momento de nuestra tertulia. Empezamos ahora. Hoy dejamos el tema político y queremos abordar un tema que interesa y mucho en estos momentos a usuarios y consumidores. Así que el consejo, yo de ustedes no me perdería la tertulia de hoy. Hablamos de las cláusulas abusivas de los bancos y especialmente de las cláusulas suelo y de los gastos de hipoteca. ¿Podemos recuperar nuestro dinero? ¿Cómo debemos asesorarnos y cómo debemos hacerlo? Esta noche les queremos dar las claves desde 7 Televalencia. Les presento, está esta noche con nosotros la abogada Amparo Barrachina. Buenas noches, Amparo. Buenas noches, Silvia. Y bienvenida. Cláusulas abusivas, es el titular del programa. Sí, es el genérico. Dentro de las cláusulas abusivas hay muchas, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo ya han declarado muchas abusivas, y los gastos de formación de hipoteca y las cláusulas suelo son unas de las tantas cláusulas abusivas que... Lo comentamos todo enseguida. Bienvenida, Amparo. Gracias. De Barrachina Abogados. También abogado Justo Pascual de Avanzaca Abogados y Consultores. ¿Qué tal? Buenas noches, Justo. Muy bien, ¿qué tal? Bienvenido. Mucho que comentar y sobre todo mucho que aclarar, porque es cierto que hay muchísimas dudas al respecto. Cierto, hay muchas dudas al respecto, pero trataremos de contestaros esta noche. Venga, pues bienvenido, Justo. Nuestra tercera invitada afectada. Queremos también conocer esta parte de cómo recibe la noticia un usuario y cómo se activa todo ello. Es médico de profesión. Está esta noche con nosotros Francisca Abad. Buenas noches. Hola, buenas noches. Afectada especialmente de gastos de hipoteca, nos decía. Sí, de gastos de hipoteca y probablemente, bueno, estoy investigando a ver si también en las 2 hipotecas previas que tuve había cláusula suelo o no. Venga, pues bienvenida, Francisca. Gracias porque esta noche nos va a contar su testimonio. Comenzamos y lo hacemos centrando el tema cláusulas abusivas hoy en tertulia especial en 7 al Día. Las sentencias respecto a las cláusulas suelo y a los gastos de las hipotecas han abierto cientos de reclamaciones de los usuarios para recuperar el dinero que les cobraron de una forma que se entiende fue abusiva en muchos casos. Desde los bufetes Barrachina Abogados y Avanzaca Abogados y Consultores trabajan a diario para defender los intereses de los afectados. Gracias a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las entidades bancarias deberán devolver los intereses excesivos satisfechos por los clientes afectados por cláusulas suelo desde la fecha de firma de la hipoteca. Puedes reclamar desde el inicio que firmaste la hipoteca todo lo que has pagado de más por la cláusula suelo hasta fecha de hoy. A veces se puede identificar con claridad y si no hay que ir a un experto y que te lo puedan detectar, porque muchas veces en la hipoteca no se ve, pero se refleja en el extracto. Por otra parte, el Tribunal Supremo dictaba recientemente una sentencia histórica en la que se responsabilizaba a la entidad bancaria de los gastos derivados de la apertura de las hipotecas. Si hasta ese momento el desembolso lo realizaba el cliente por desconocimiento, ahora los tribunales tienen claro que es responsabilidad del banco asumir esos gastos. Nosotros le aconsejaremos lo que tiene que hacer. Básicamente presentaremos un escrito al banco, a la entidad financiera, solicitando que se lo devuelvan. No lo harán. Ya hemos cumplido ese requisito y posteriormente ya entablaremos una demanda que nosotros como despachos especializados en la materia, si lo vemos claro, bueno, solamente cobramos si usted cobra. Es fácil reclamar este dinero y ahora es posible recuperarlo consultando a abogados con experiencia como nosotros. Los consumidores que recuperen ambos importes, cláusula suelo y gastos de apertura, podrían pagar más de un año de su hipoteca con lo devuelto por la entidad. Ante este nuevo escenario jurídico, Avanzaca Abogados y Consultores y Barrachina Abogados ya están ayudando a cientos de clientes a recuperar su dinero en los tribunales. Muchas preguntas esta noche que hacer, sobre todo muchas dudas que tenemos consumidores y usuarios. Vamos con las novedades jurídicas, que es lo importante. Amparo, justo por aclarar al telespectador qué ha pasado, porque ahora sí podemos recuperar esto. Realmente desde hace ya 2 o 3 años se declararon abusivas ciertas cláusulas y el control de transparencia se está aplicando en estos contratos. La novedad importante es que, así como desde que salió la sentencia del 9 de mayo de 2013 del Supremo, se publicó, declararon nulas las cláusulas suelo, pero con unos efectos retroactivos desde junio de 2013. El 21 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia Europeo, el TJUE, ya ha declarado que la retroactividad es desde el inicio del contrato de hipoteca y esto es lo que ha originado
pues tanta publicidad, tantas noticias, porque no es lo mismo que te devuelvan desde mayo de 2013 que desde el inicio de la hipoteca. Es decir, Esto ha sido la gran novedad. La gran novedad jurídica importantísima en cuanto a todas las cláusulas abusivas. Un antes y un después, una jurisprudencia que da una seguridad también a la hora de presentar todas estas demandas, justo. Sí, da una seguridad y una garantía. Y luego lo que confunde mucho, y escuchando a Amparo, es diferenciar lo que es cláusula suelo del resto de cláusulas abusivas, que ahora estamos hablando de lo que son gastos de hipoteca. Entonces, ahondando en lo que ha comentado mi compañera, lo que es la sentencia del TJUE de 21 de diciembre del 2016, luego sale un Real Decreto respecto a la cláusula suelo de 21 de enero del año 2017, en el cual las entidades financieras ofrecen la posibilidad de que usted se dirija a ellas y les pueden pagar estas cantidades que inadecuadamente se han cobrado. ¿Qué pasa? Que si la oferta que les hacen, por eso le aconsejamos que vayan a la entidad financiera y luego que consulten a los abogados expertos en la medida en que ellos filtrarán, nosotros filtraremos, esta información, si lo que le está ofreciendo es realmente lo que le corresponde. Hablamos ahora de gastos de hipoteca. De cláusula suelo. Vale, por cláusula eso digo, suelo. Podemos hablar de cláusula suelo y si queréis gastos de Sí, hipoteca. por no confundir, yo creo que al telespectador estará un poco general, las novedades jurídicas importantes, hablamos de cláusulas abusivas en general y nos metemos en la parte particular. Y luego también queríamos aclarar, y yo creo que es momento antes de entrar en detalle, estos mensajes que nos están llegando, que si el Gobierno ha hecho un decreto para las cláusulas suelo, ¿todo esto va a beneficiar al usuario y al consumidor o confunde todavía más, Amparo? El consumidor está confundido, pero en principio es... Esto es bueno, es positivo. Es bueno, porque tiene que dirigirse al banco. El banco tiene 3 meses para decir lo que le paga, lo que le devuelve. Y si no, siempre está la vía judicial. Pero si no, podría ser un colapso, porque hay mucha cláusula suelo y puede haber mucha reclamación. Desde el punto de vista del consumidor, Francisca Abad, confusión, no nos llegan claros los mensajes, ¿estamos de acuerdo en esto? Menos mal que hay abogados especialistas que nos van a asesorar, pero si no, es un caos esto. Es un caos, es muy confuso y además te sientes muy indefenso, te sientes muy estafado, muy engañado, porque tú has actuado de buena fe. Y yo creo que soy representante de un ciudadano medio que ha tenido, bueno, en este caso una hipoteca que luego vendes la casa y hipotecas la otra. Porque hipoteca puente, ¿cómo se llamaban? Sí, porque realmente fueron 3 o 4 años que simplemente te cambias de casa y entonces resulta que tienes 3 o 4 contratos con vía hipotecaria que estás pagando gastos y además te lo dicen, no, cuando compras una casa, cuando la vendes, son los gastos además y los gastos es un porcentaje muy alto, que tú asumes que los tienes que pagar porque no hay otra. ¿Y porque crees que en el banco no te van a engañar? ¿Es cierto esto? Es cierto. Francisca. O sea, tú actúas de buena fe, pero tú esperas que el de enfrente actúe de buena fe. Esta persona. Veremos todo esto. Vamos con cláusula suelo. Nos centramos en esta cláusula abusiva que no todos tenían a la hora de firmar esta hipoteca, así como gastos de hipoteca SIL. Distinguimos. ¿En qué consistía esta cláusula suelo, Amparo? Efectivamente. No todo el mundo tiene cláusula suelo, pero la cláusula de que se traslade todos los gastos de hipoteca al cliente, eso es, vamos, siempre, es el 100%. Bueno, yo no recuerdo, y he sido abogado de banco, el haber visto una hipoteca que se compartan los gastos. Entonces, cláusula suelo, me preguntaba Silvia cómo se identifica. ¿Qué es? Es que a veces ¿Sí? está bastante claro en la escritura. Y entonces hay una cláusula suelo y una cláusula techo. Y aunque el interés suba y la hipoteca sea de interés variable, hay un tope, que pues, puede ser, por ejemplo, un 8 y un mínimo, que es la cláusula suelo, que es un 3. Pero en un momento en que, por ejemplo, comentaba Pachu que su hipoteca primera era al 16 y luego al 14. Ahora ya estaban al 3 y al 2 y al 1,5. Entonces, esa cláusula suelo impide que se beneficie de la bajada del Euribor porque... tiene esa cláusula suelo del 3 cuando no es proporcional a la cláusula techo, de techo. ¿Era lo habitual entonces en la firma de hipotecas o no Pues, siempre pasaba? Del año 2000 a 2008, ¿verdad? ¿Sí? Y ha sido prácticamente muy habitual, pero no lo tienen todos. Exacto. Dime. No, y bueno, la cláusula suelo es legal. Lo que no es legal es que tú creas que tienes un interés variable y realmente te hayan puesto un suelo y un techo. Es la falta de información. Y ahora, en este momento, en el momento actual, lo que tiene que saber la ciudadanía es que puede reclamar, el banco ha dado una posibilidad de ello, de que el banco pague voluntariamente, y si no paga lo que le toca... Entonces es cuando... Exacto. Además, tiene que hacerte una oferta desglosada en un plazo máximo de 3 meses. Si ese plazo, por ejemplo, y también te puede hacer una oferta que no sea líquida.
y sin embargo yendo a vía judicial es siempre con dinero. Y que no es líquida. Bueno, que no sea en dinero, que Que puede no sé, ser... que puede pues, ser en que- Rebajando la prima. rebajando la hipoteca. Bueno, es otra opción importante. A lo mejor hay gente que le Bueno, pueda interesar. Quitándote los intereses también, ojo. Y Lo tienes primero, derecho. ¿cómo sé si tengo cláusula suelo o no? ¿Dónde se identifica esto? Como te comentaba Amparo, a veces es más fácil y otras veces no. Pero hay un pequeño truco que nosotros recomendamos es, usted vaya a su entidad financiera y le dice, mire, tengo cláusula suelo, en vez de sí o no, se queda más tranquilo, le envía un correo electrónico. Si por algún caso le dice que no, y lo tiene, se ha metido en un problema. Y entonces, a continuación, cuando tenga esa cláusula suelo, desea en su formulario que tenga la entidad, o que conste de alguna manera, dice, solicito que se me devuelva la cláusula suelo. A partir de ese momento, tiene que hacerle esta oferta en un máximo de 3 meses. De 3 meses. Y entonces no firme nada sin consultarnos, porque igual esa oferta usted se cree que está bien y le están haciendo una pequeña rebaja a la cual usted tiene derecho. Vale, entonces vamos por partes. Perdone que hable un poco más didáctico, pero yo creo que me pongo porque yo también estoy en esta ¿Tiene cláusula situación suelo? y me gusta que me lo cuenten así. ¿Tengo cláusula suelo o no? No lo sé, lo miro, lo pregunto, voy a mi entidad financiera, pregunto si tengo cláusula suelo o no y tengo 3 meses para recibir esta oferta del banco. Y importantísimo, consultarlo luego con expertos profesionales para ver si me están dando esta contraoferta buena o no. Importante. Es que puede ser que la banca ofrezca unas cantidades razonables e incluso al cliente, el consumidor, le interese no pleitear, porque un pleito se puede evitar, pero si dan mucho menos dinero, pues puede compensar la vía judicial. Hay unos beneficios también fiscales para evitar que vayan al juzgado. Está claro. Y luego realmente a veces no se identifica, tú misma la estás buscando, pero Claro. de los extractos, en el recibo de la prima... Sí, en el mensual que recibimos de la hipoteca. Sí, los peritos lo identifican muy bien. Sí. Francisca, este es el problema. Conseguirla, esto nos asusta un poco a todos. Sí, sobre todo si te has cambiado varias veces de casa y has perdido parte de la documentación. ¿Es su caso, Es mi caso. Francisca? Entonces yo sí que le he pedido a la entidad, por lo menos a la entidad con la que tengo ahora la subrogación, y sí que me han facilitado una copia de la escritura. de la escritura, que es donde ahí se puede ver, y se la he traído a Amparo y a Justo para que la vean, y sobre todo puedes pedir eso, igual que voy a reclamar en la gestoría los datos de los gastos. No tenemos documentación, Francisca nos ha abierto ahí una. ¿Esto es un problema? Os lo comentamos a los abogados, en este caso, ¿no se puede solucionar? Se puede solucionar y nosotros utilizamos una alternativa que para gente igual como pues, que estamos muy ocupados y que no sabemos dónde está la liquidación de gastos, pues puede ser la pequeña solución. Es decir, usted lo reclama a la entidad, esa liquidación de gastos, por alguna cosa no se la dan enseguida, no la tiene usted por casa, pues recomendamos que nos hagan, si no, un poder para poder reclamarles nosotros, que ya le puede servir después para un poder para pleitos en notaría, y nosotros gestionamos esta solicitud. Vale. Entonces, ese pequeño estrés que se produce, no encuentro la liquidación de gastos... Que pasa mucho, habitual, y tiras la toalla. Claro, pues no lo haga. Encuentro, no sé dónde está, me da igual. En nuestros despachos nos haces un simple poder y nosotros ya nos encargamos de todo. Importante. Por lo tanto, es aconsejable acudir a abogados expertos. Yo creo que nos habéis dejado clara la idea por el tema de que esa contraoferta que recibamos del banco no puede ser la adecuada. ¿Está pasando esto por lo que estáis ya llevando que casos? los bancos todavía, el No han decreto es asumido. muy reciente. Claro. Y la gente, los clientes, los consumidores, están yendo a los bancos y no saben, espere un momento, tenemos una instancia, lo sacaremos en la web, hay un plazo de un mes para que los bancos se organicen y luego 3 meses para que calculen. Pero va a haber mucha avalancha. Yo creo que no hay personal suficiente para la cantidad para de asumir gente. todo esto. Sí. En el caso de que tengamos que hacer esta vía judicial, que en algún caso será satisfactoria y otra no, para mejor, ¿me va a costar mucho dinero, Justo y Amparo? Bueno, vosotros no lo sé. Nosotros en nuestro caso, si el caso lo vemos claro, no cobramos nada si no se gana. Y realmente siempre se tiene un poco miedo a la vía judicial, pero si te das cuenta, realmente lo único que se trata es hacer unos poderes. Nosotros ya buscamos la documentación y presentamos la demanda. No se suele pedir el interrogatorio de parte y no... Es que hasta dentro usted se olvida y dentro de 1 año o 6 meses, depende de lo que se tarde, recibirá usted el dinero que tiene usted derecho. El plazo importante, entre 6 meses y 1 año. Sí, lo has dicho tú. O es que ya te lo sabes. No se lo ha dicho Justo. Hay juzgados más rápidos, hay un procedimiento verbal o puede ser audiencia, o puede ser ordinario. Si es ordinario y es en un juzgado pues, de 10 a 12 meses, y si es verbal puede durar 6 meses. Bueno, interesante, sin duda. Pero bueno, la gente más o menos ya se ha hecho, o sea, se sabe, cualquier pleito, uno de tráfico puede durar mucho más.
Pero la media aproximadamente sí, podemos estar entre de 6 meses a un año. y un año para recuperar este dinero. Cláusulas abusivas, cláusulas suelo, gastos de hipoteca. Este tema está en la calle. Hoy lo hemos querido pulsar entre los valencianos. ¿Qué opinan sobre todo esto que está ocurriendo? Bueno, yo creo que es un problema de si se les ha permitido, si no estaba bien legislado y luego a la gente no se le ha informado bien, pues los bancos intentan siempre hacer su negocio. Pues me parece una cláusula abusiva, evidentemente. Se están aprovechando de unos mínimos del valor de la hipoteca y está fuera de la ley. Deben de enterarse bien y asesorarse con personas que entiendan y no pretender ellos resolver y no fiarse de la primera persona que está en el banco que tampoco lo conoce. Pero también deberíamos a partir de ahora concienciarnos todos los usuarios de revisar todos nuestros contratos antes de firmar ningún tipo de operación, sea hipotecaria o sea un préstamo personal. A mí me parece que el tema de los bancos es un tema a tocar, pero que gente que conozca bien el tema, porque me parece una sinvergüencería. O sea, no estoy nada de acuerdo porque los que no tenemos conocimientos nos engañan como quieren y donde quieren y a la hora que quieren. Francisca, de acuerdo un poco con el sentimiento de la calle. Completamente. Sinvergüencería, igual no Sí. llegamos a esto, pero bueno, va por ahí, ¿no? Un poco se aprovechan de... Se quiebra la confianza que tú tienes con una entidad y además, pues bueno, con la que realmente tienes una vinculación durante mucho tiempo. De los errores aprenden, eso dicen. Esto nos debe servir para reflexionar también lo que decía un señor en la calle, ¿no? Debemos saber que cuando firmamos algo es importante. ¿Qué es lo que firmamos? Firmamos mucho así por firmar. Firmamos porque además siempre has llegado a la conclusión de que eres un usuario cautivo. Sí o sí, si quieres esa hipoteca, tú tienes que firmar. Tú no tienes capacidad de negociación. Tú no puedes decir no estoy de acuerdo con pagar el 100% de los gastos. Tienes que pagarlos. No estoy de acuerdo con suscribir además el seguro de la casa y el seguro de vida con la entidad. Te dice no, es obligatorio. Y después te enteras que puede ser con otras entidades que pueden ser más ventajosas, pero te obligan. Y tú quieres la hipoteca. Por lo tanto, estás cautivo, eres Estás cautivo. Cautivo de ello. Amparo, justo. Sí, no tienes bueno, no hay posibilidad de negociar hasta ahora, porque por ejemplo ya hay noticias de que hay 4 bancos que quieren cambiar sus modelos de sus minutas de escrituras de hipoteca. Pero hasta ahora tú no podías decir me hago el seguro en otro sitio o el interés de demora no quiero un 20, quiero un 19. No, esto era la forma, Lo que te el ponía, contrato lo de plasmabas. adhesión, que es el que precisamente no te permite negociar y se declara abusivo porque no hay una transparencia. Realmente es el control de transparencia. O sea, hay que distinguir todo lo que ha sido este tema de contra la banca, de vicio de consentimiento y preferentes y estructurados, del tema de la falta de transparencia en los contratos de adhesión, que es lo que hace que se declaren abusivas ciertas cláusulas, que es como los gastos de formalización que van en bloque al consumidor, las cláusulas suelo, que no son transparentes y mucha gente no ha sabido ni lo que firmaba y no lo identifica, otras veces quizá no. Y luego, aparte, pues toda esa serie de gastos que no sé, la prohibición de alquilar el bien hipotecado, la comisión de cancelación anticipada. Eso son una serie de cláusulas abusivas que, claro, son distintas. El Tribunal Supremo declaró más de 32. 32 cláusulas abusivas, justo. Esto nos debe hacer reflexionar. Firmamos sin saber lo que firmamos. Sí, Esto hay que cambiarlo. Sí, hay que cambiarlo, pero ten en cuenta que sí que estamos protegidos. Entonces, por seguir un poco un orden, Amparo decía un tema jurídico antes, lo que es la sentencia de cláusula suelo. Luego existe una sentencia de cláusulas abusivas del Tribunal Supremo de diciembre del año 2015, que son esas cláusulas abusivas que Amparo mencionaba. Si lo pensáis es muy lógico. O sea, si yo prestamista voy a dejar dinero a alguien, que es lo que dice el Supremo, seré el máximo interesado en que esa deuda que van a tener conmigo vaya al notario, tenga eficacia frente a terceros, que pase por el registro de propiedad, pagar los impuestos y pagar la gestoría, por ejemplo, ¿no? Y qué curioso, y la tasación. Qué curioso que, como comentó Amparo, todos pagábamos como prestatarios todos estos gastos. Y lo que comentaba antes Pacho, esto no tiene sentido. Pues el Supremo ha dicho precisamente eso, la contratación seriada es válida, los contratos de adhesión también, pero si se lo pasa solamente a una parte, lo que esto parece ser que es cláusula abusiva. De bien nulo, y usted lo que tiene es que devolverlo. Por eso los bancos lo están cambiando. No lo cambian porque sí, lo cambian porque hay una jurisprudencia. Y que sepa la gente que, aunque nos resulte muy curioso, la vía es fácil.
Bueno, pues interesante este dato. No sé si queréis añadir algo más de cláusula suelo. Pasamos a gastos de hipoteca, por aclarar. No, únicamente que cláusula suelo sí que el Gobierno se ha preocupado de sacar un decreto para la alternativa a la vía judicial. Y de lo que vamos a comentar ahora de gastos de formalización, la banca es la que algunos han dicho que van a cambiarlo, pero aquí no va a haber ningún tipo de ley ni acuerdo. O sea, quien quiera puede pleitear si le compensa y reclamar o no. O no. Venga, pues aclarado este punto. Gastos de hipoteca. Lo comentábamos anteriormente, cláusulas suelos tienen algunos y otros no, pero gastos de hipoteca todos. Aquí no se ha librado nadie. ¿De qué hablamos? ¿De qué gastos de hipoteca? Bueno, pues por ejemplo, en un préstamo de 150.000 euros puedes estar hablando de 3.000 euros, de 4.000 euros. Depende si pongas el impuesto, no lo pongas. Pero vamos, nada desdeñable. Quiero decir, a nadie perdonaría porque sí, no estamos hablando de un café. O sea, perdonar 4.000 o 5.000 euros es dinero. Y luego estamos hablando de créditos pequeños, luego pues en créditos superiores. La media de un crédito de una hipoteca de 150.000 euros. Pues igual 3.000 euros, 4.000. 3.000, 4.000 Pero fíjate, la cláusula suelo se hablaba de 5.000 millones de euros, lo que quedaba por pagar. Sí. Y si hablamos de gastos de hipoteca, hablamos de 18.000 millones de euros. Y en alguna fuente lo he leído, ¿no? Pues fijaros un poco el efecto a nivel, bueno, yo lo veo a nivel positivo, a nivel de ciudadanía, de recuperar el dinero para luego consumir. Los bancos lo dirán que, uy, esto es el cataclismo, pero para mí... ¿Y aquí qué dice la sentencia? Hemos hablado de cláusula suelo en gastos de hipoteca, ¿también están dentro de la misma sentencia, Amparo? ¿O hay? Sí, la sentencia de 23 de diciembre de 2015 ya declaró nula la cláusula, era del BBVA, que trasladaba íntegramente los gastos. 2015. 2015. ¿Y por qué no se ha movido esto hasta ahora? Pregunto. Pues es que ha salido, yo creo que ha salido en los medios a través de una asociación de consumidores que ha hecho una campaña masiva y ha salido. Pero nosotros estamos dando conferencias ya desde hace tiempo, pero este es de diciembre del 15. Aquí me habéis dejado ahora mismo loca. Es así, es así. Desde el 2015 se sabía y hasta ahora no se ha movido. Cuando ha habido más publicidad y tal, ha sido a partir de septiembre, bueno, octubre. Francisca, sorprende esto, ¿no? Mucho. Que desde el 2015 ya podríamos haber recuperado este dinero. Perdón, desde diciembre. Diciembre 15, sí. Y que no salga a la luz esto. No, realmente yo empecé a estar, digamos, alerta sobre el tema desde hace 2 o 3 meses, no más. Por los medios de comunicación, al final, que son los que damos un poco la voz e insistimos en este mensaje. Porque si no, no te enteras. Curioso. Bueno, perdón que te interrumpa. Nosotros que, como especialistas en mala praxis bancaria, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que te vean con cara sorprendido por eso mismo de que al banco a veces se les piensa como si es nuestro hermano de confianza, pero realmente, no, sin ofender a nadie, es que hay veces que hay que ir con abogado al lado. Entonces, si nosotros ya lo estábamos viendo y lo avisamos, pues ahora se ha hecho una campaña y se conoce, perfecto, pero la jurisprudencia es de diciembre del 15. Venga, pues aclarado este punto, vamos a ver qué tenemos que hacer porque tengo gastos de hipoteca. Lo primero, el consejo, ponerme en manos de profesionales y cuáles son los pasos a seguir. Amparo. A ver, la documentación que hace falta es la escritura de hipoteca, porque la cláusula que establece que los gastos la paga el prestatario no son idénticas en todos los bancos, pero bueno, hay que tener la hipoteca y la verdad es que el 100% lo trasladan. Luego interesa los gastos que se han pagado, que realmente en la liquidación que hace la gestoría el banco pide una provisión y pongamos 12.000 euros y entonces paga actos jurídicos documentados, paga la tasación, paga con tu dinero, o sea, con el dinero que tú le has dado de provisión, paga la notaría y paga el registro. Y después hace una liquidación y acompaña, siempre suele entregar con la liquidación, si sobra algo de dinero, las cuentas de todo lo que ha supuesto. Que la gente puede no tenerlo, pero desde luego actos jurídicos documentados es el impuesto que se paga, notaría por supuesto que se paga, registro, gestoría y tasación, y pues a lo mejor haces una provisión y luego te devuelve 200 euros. Y esa liquidación debería tenerse. Mucha gente no la tiene, sobre todo las antiguas. Pero bueno, el impuesto a actos jurídicos documentados en Valencia es un 1,5% del importe total. Eso se puede calcular. Los aranceles notariales también son unos aranceles en función de la cuantía. Que es fácilmente, si no tenemos esa documentación, sacarlo. Se puede sacar. Es decir, que si no tenemos la documentación, como el caso de Francisca, que no nos asuste, que podemos seguir, también recuperar este dinero. ¿Estos gastos suelen ir grapados al final de la escritura, justo? Suelen ir, pero bueno, como comentaba antes, hay veces que hay gente pues, que no lo encuentra y ha pasado mucho tiempo, pero que tranquilos lo solicita otra vez a la entidad y si no se lo dan,
nos hace un poder para poder negociarlo, solicitarlo nosotros y si no podemos plantear diligencias previas, bueno, o sea que tiene una solución. Aquí lo mismo, ¿vamos directamente al banco o ya mejor con abogados? Ya mejor con abogados. Aquí no tenemos ese plazo de tres meses que es voluntario pero que nosotros recomendamos. Aquí simplemente nosotros ya cumpliríamos un requisito de enviarles un burofax para solicitarles el pago y como comentaba yo antes en antena, bueno, pues no lo harán. No creo que lo hagan, pero si lo hicieran, genial. Pero no es lo habitual, no está ocurriendo. No. Bueno, lo mejor sería que la gestoría los tiene. Claro. Es la que realmente lo liquida y los tiene. Entonces, si el cliente va a la gestoría y lo pide, se lo dan, eso sería fenomenal. Sí, pero si hay gente que por alguna razón le cuesta, con unos poderes lo encontramos. Lo calculamos. Esto es lo cómodo, dejarlo en manos de profesionales, ¿no? Porque ir a la gestoría con el papel que debo buscar en casa, ir al banco, un burofax, a mí todo esto se me complica un poco, ¿no, Francisca? A mí demasiado. Realmente esas cosas creo que ganas más dejándolo y delegándolo en manos de profesionales que intentando hacerlo tú. Sobre todo, si trabajas ya, desde luego es imposible que vayas recabándolo todo. Y sobre todo, ganas en calidad de vida. Calidad de vida y garantía también, ¿no? Y voy a esto, importantísimo, porque la experiencia os dice justo que para reclamar estos gastos de hipoteca hay que hacerlo de una manera determinada. Claro, y la experiencia nos dice también que los bancos ya calculan que la gente dice, bueno, es muy complicado, no voy a demandar, uy, cuánto trabajo. Entonces ya hacen su cálculo y dicen, ¿cuántos van a demandar? Tanto, no pago. O sea, si no les obligan, no van a pagar. Entonces, claro, esto ya os digo que es muy fácil. O sea, si usted tiene la liquidación de gastos, fenomenal, y si no, nos lo dice y nosotros se lo reclamamos. Pero no lo olvide, porque es dinero, ¿verdad? Eso es lo que... Claro, pero cuando hablamos de abogados, hablamos de mucho dinero, ¿no, Amparo? Y de mucho, un trámite, una demanda judicial. Esto es como un poco... Pero eso me para mucho una esto. especie de cultura sí, pero que agobia a la gente. Es la realidad de esto. ¿Por qué? Porque a la gente le molesta el papeleo y le impone, en general... Respeto, ¿no? Sí, la vía judicial, pero no es problema, es una visita. Incluso hay mucha gente que por internet, por email, nos manda la documentación. ¿Cuántos casos habéis ganado ya de gastos de hipoteca? Bueno, gastos de hipoteca es nuevo, ten en cuenta que acabo de comenzar. O sea, pero bueno, de cláusula suelo sí, porque llevamos tiempo con esto. Pero bueno, 5 o 6 sentencias, una de Pontevedra, una de Zaragoza, 2 de primera instancia, es lo que se sabe que hay, pero... Nosotros con sentencia ya no tenemos porque... Está en trámite todavía, claro, desde que es lento. Lógicamente. Muy bien. Bueno, pero ya ha iniciado el trámite judicialmente, que es cómodo. ¿Qué os dicen los usuarios, vuestros clientes, cuando llegan a vuestros despachos y dicen, mira, pues al final el cálculo es que puedes recuperar 4.000 euros? Esto es... Bueno, el cliente que nos conoce de antes, pues ya dice, está feliz y bueno, ya lo saben y dice, bueno, pues lo que tú quieras, porque ya te conocen, ¿no? Que no tiene experiencia previa. Y el que es nuevo, pues se sorprende y dice, pero esto es de verdad, esto es posible. Entonces le haces el argumento porque siempre hay que explicarlo, el sentido, ¿no? O sea, aquí no estamos diciendo, el Supremo le da la razón, porque claro, a mí la verdad es que yo soy un defensor de que tenía que haber una ley bancaria, como hay una ley del seguro. Y esto no tendría que haber sucedido. Pero realmente si se ha hecho mal, el dinero es suyo y se lo tienen que devolver. Yo como prestamista debería haberme garantizado el cobro y para eso todos los gastos los debería haber pagado yo o cuanto menos se tenía que haber negociado. Si no se ha negociado es una cláusula abusiva. Entonces es que son todos. Francisca, ¿en qué fase está? ¿En recabar documentación, en entregarla, ilusionada porque puede recuperar este dinero? Sí, porque es un dinero que lo das por perdido y en el fondo dices, creo que la mejor inversión en este momento, es una cuestión particular para mí, es delegar que lo hagan, porque si entre tener cero, que es lo que has perdido, que han cobrado más, o recuperar todo menos una parte me imagino proporcional, que es lo que a cualquier profesional tienes que pagar. Como honorarios tienen, pero una vez porque están trabajando aclaremos por este ti, punto ahora. obviamente. Eso es como cuando vas a la consulta de un médico, vas a pedirle consejo, pero al final pues, se supone que tienes que abonar unos honorarios. Pero eso lo asumes. En este caso yo estoy en la fase de ahí tienes. Ahí lo llevas. Por la experiencia de compañeras, amigas, familiares, Francisca, también pueden haber afectados a su alrededor de gastos de hipoteca, que hay mucha ignorancia en todo esto, ¿no? Sí, porque además de hecho hay compañeras que me han dicho, entérate muy bien, porque bueno, yo sí que, alguna gente sí que ha hecho ya una carta escribiendo al banco reclamándolos,
pero quieren saber cómo tienen que proceder en adelante. Tema el cliente realmente tampoco se preocupa mucho porque hacemos un encargo. O sea, saben con antelación qué coste tiene y que van a cobrar al final del asunto cuando se hagan útil el dinero. O sea, que tampoco es un tema que agobie mucho y que le preocupe. La gente puede olvidarse. Totalmente. Y está tranquilo porque Queremos tener más testimonios. Hoy hemos estado con Andrés Mena, un vecino que tenía cláusula suelo, gastos de hipoteca, también tuvo una experiencia con las preferentes. Bueno, nos contaba su caso. Ha querido estar esta noche también presente en esta tertulia. Vamos a conectar con Andrés Mena. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Me puse en contacto con Justo Pascual, el abogado, y él me solucionó el tema de preferentes, que tenía un tema importante. Me lo solucionó sin ningún problema. Y también tengo problema de cláusula suelo y gastos de hipoteca. La cláusula de suelo, pues el banco me hará una oferta. Entonces yo ya lo confirmaré con el abogado, si estamos conformes o no. Y en cuanto al tema de gastos de hipoteca, pues me lo está solucionando. Yo le di los poderes a él para que me lo solucione lo mejor posible, porque yo estoy súper satisfecho con él. Bueno, pues gracias Andrés Mena por su experiencia también. Buenas noches. Claro, nos hace reflexionar también esto, Amparo, las preferentes. En este caso, bueno, pues un cliente, que en este caso lo llevo Justo. La gente ya viene como muy quemada con estas historias, ¿no? Claro, pues lo que te comentaba antes, una vez que ya ellos ya se han beneficiado y lo han visto, que han recuperado el dinero. El caso de Andrés era una empresa, una pequeña empresa, y ahora pues le comenté el tema de los gastos de hipoteca y bueno, y está siguiendo los pasos. Entonces se sorprenden, pero luego ya lo ven, porque ellos ya lo han cobrado, el tema de preferentes. Claro, es que realmente no han sufrido nada. Claro. Fue un problemón en su momento, como te comentaba antes, de que nosotros ya lo veníamos advirtiendo hace 4 o 5 años, el tema de las preferentes, pero luego han venido el tema de las acciones de Bankia, ahora están hablando de los gastos de hipoteca, la cláusula suelo. Es una mala praxis bancaria que, bueno, tendrán que cambiar la cultura y tendrá que haber una ley bancaria que proteja al consumidor. Gracias a Europa yo creo que está sucediendo todo esto. Sí. Sí, indudablemente. El TJUE le ha pegado un toque de atención al Supremo respecto a lo que es la cláusula del suelo, y el tema de gastos de hipoteca, el Supremo sí que ha seguido la línea que marca la directiva del consumo. Una ley bancaria importantísima, apuntaba Justo. ¿Crees que, Amparo, que la conseguiremos, que es necesaria, lo primero? Sí, sí está bueno. Han empezado a legislar en cuanto a los temas de hipotecas, estos decretos sobre, no son daciones en pago, pero para ciertos niveles el poder solucionarlo con alquileres, tal. Luego está la ley de mercado de valores, que también la han ido modificando. Luego estamos aplicando, de acuerdo con las directivas, la MiFID, que salió en 2007. O sea, se está legislando, pero es un poco sesgado. Entonces, lo que dice el de hacer una ley que regule todos los aspectos de la contratación bancaria sería importante. Importantísima también de cara al consumidor, ¿no? Te da una garantía, una protección que no existe en estos momentos. Sí, francamente. Como consumidor necesitas saber que hay una cierta regulación sobre el sector bancario, que no sea un poco que no sea tan salvaje. Esa es la forma de actuación y que además sea impune. Cláusula suelo, gastos de hipoteca, cláusulas abusivas. Esta noche consejos importantes, los que queremos transmitir desde SET al día, desde 7 Televalencia. ¿Tenemos un plazo para todo esto, Amparo? Es decir, cláusula suelo, sí, para reclamar. Para reclamar los gastos de formalización de hipoteca, al solicitar la declaración de cláusula abusiva, es un acto imprescriptible, entonces no prescribe y no hay plazo. ¿No hay plazo? Lo que ocurre es que para los bancos que ya le han declarado la abusividad sería el plazo de 4 años. 4 años, 4 por tanto. años, sí. Y también para cláusula suelo. Sí, bueno, sí, para pedir la reclamación del dinero, porque hay que pedir la nulidad y la restitución del dinero. Entonces, para la nulidad es imprescriptible, pero para la restitución del dinero, los bancos sobre los que hay sentencias son 4 años. El resto no hay plazo. Vale, justo. Pues sí, esto. Los gastos de hipoteca que fue BBV, es decir, pues que los que tengan gastos de hipoteca del BBV le quedan 3 años, porque estamos pidiendo la restitución y ya se ha declarado la nulidad. El resto de bancos todavía podemos hacerlo cuando queramos y pediremos, porque no ha prescrito, y luego ya solicitamos nulidad y restitución.
Hay muchos consumidores y usuarios que firmaron hipoteca, que tienen cláusula suelo, otros no, todos gastos de hipoteca, pero con entidades financieras que ya han desaparecido, con lo cual ya no puedo reclamar, ¿no? Pregunto. No, pues se la ha quedado alguien. ¿Ah, Ahora sí? se la ha quedado. Claro. Sí, entonces Hay puedo fusiones, reclamar. absorciones, por ejemplo, el Banco Sabadell se quedó la CAM. Sí, Banco de Valencia. La Caixa. Claro, La Caixa. esa, entonces, ¿Se puede reclamar esto también? Claro. Creíamos que no, Amparo. sí, cuando uno se subroga en los derechos y obligaciones y puede ser fusión por absorción, depende, o se lo quedaron por €1, bueno, eso ya lo que... Pero el banco que lo ha adquirido es el Asume. sucesor y asume todas las obligaciones. Bueno, pues esto es importante porque también hay un poco de desconocimiento sobre esto. Sí, pero es lógico, lo ha adquirido un banco, aunque lo ha sido por un valor nimio, pues bueno, €1 no es valor, pero bueno, realmente coges derechos y obligaciones, entonces claro, tienes que responder. Bueno, pues importante. Muchos consejos esta noche de abogados expertos en la materia que llevan trabajando estas cláusulas abusivas durante los últimos años, Barrachina Abogados y Avanzac Abogados. Vamos a entrar en la recta final. Francisca Abad, como afectada de profesión médico, ¿qué consejo les daría a esa persona que esta noche nos está escuchando, que sabe que puede tener o cláusulas suelo, seguro gastos de hipoteca, pero que todavía no han dicho voy a recuperar mi dinero, que es mío? ¿Qué consejo le daría? Yo realmente creo que hay que seamos capaces de invertir un poco tiempo, porque será el menor tiempo posible que mayor rentabilidad nos va a dar, porque al fin y al cabo es mucho dinero el que hemos dejado ahí enterrado, y al fin es que uno se plantee si le regalaría directamente, iría con un talón a un banco, tome, quédeselo, 3.000 euros. Lo puedes hacer tú si tienes tiempo, porque hay gente que tiene tiempo, y si no tienes tiempo puedes delegar en profesionales para que lo hagan por ti. Así lo ha hecho Francisca. Sí, así lo he hecho, así lo voy a hacer. ¿Cláusula suelo me decía que seguro? No, cláusula suelo no lo sé, Están mirándolo. No quiero decir que sí que la tengo sin tenerla, pero desde luego gastos de hipoteca sí tengo en las dos hipotecas y en las subrogaciones. ¿Más o menos le han dicho la cantidad que puede recuperar aproximadamente? Aún no. Todavía no. Bueno. Gracias, Francisca, por haber estado esta noche con nosotros y por contarnos su experiencia, que seguro que ha servido para muchos telespectadores. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Amparo Barrachina, ¿cuál sería el mensaje final otra vez para ese telespectador desde Barrachina Abogados? Sencillamente que es un buen momento para el consumidor para reclamar lo que es justo y lo que es suyo. Los tribunales están dictando sentencias a favor de los consumidores, Europa también, y las leyes, gracias a Dios, se van a ir cambiando. Entonces, yo no me desanimaría, sino al contrario. Venga, pues gracias también, Amparo, por estar con nosotros. Buenas noches. Y nos queda el mensaje de Justo Pascual, de Avanzac Abogados y Consultores. Justo, ¿cómo nos animaría para que reclamáramos lo que nos toca, en definitiva? Pues yo creo que lo primero, como ha comentado Amparo, se puede. Lo segundo, es fácil, y por si no nos hacéis un poder para pleitos y para reclamar, y te lo hacemos. Y lo tercero, es lo que digo yo siempre, no le regale el dinero al banco, que es suyo, y con ese dinero haga usted lo que quiera, ¿no? Venga, pues gracias a los dos como expertos en esta materia. Por cierto, ¿se van a colapsar un poco los juzgados con todo esto? Pregunto, Amparo. Un poquito. Bueno, eso dicen, pero no te creas, la gente es lenta, habrán acuerdos. Sí, pero un poco sí. Tendrán que dotar más jueces. Más infraestructura, bueno, ya lo para hacen, esto. Ya lo hacen, sí. Pues ya va lenta la justicia, esperemos que esto no la No va deje. tan lenta en Valencia, ¿no? No. No nos podemos quejar. En Valencia yo creo que va muy bien. Bueno, pues gracias a los dos otra vez y también a nuestra invitada Francisca. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos, terminamos así nuestro especial hoy, Z al Día, con un tema que creíamos interesante, que planteaba muchas dudas. Mañana volvemos como siempre a la misma hora. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Buena nit.